$13.000 millones desaparecieron del inventario naval estadounidense en menos de 120 minutos esta madrugada en el estrecho de Hormuz. Esa cifra equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto anual completo de Honduras o Nicaragua, evaporada en misiles y acero retorcido. 3 buques de guerra estadounidenses yacen ahora en el fondo marino, sus cascos destrozados por misiles iraníes que costaron una fracción microscópica de lo destruido. Lo que está a punto de revelarse en este análisis es la ratio de intercambio que el Pentágono jamás mencionará públicamente en sus comunicados oficiales. Irán gastó $25 millones para destruir activos valorados en 13.000 millones, una proporción de 520 a 1. Esta ecuación matemática brutal redefine completamente la viabilidad económica de la presencia naval estadounidense en aguas del Golfo Pérsico para siempre. Si quieren comprender los mecanismos reales que determinan el equilibrio de poder global, apoyen este análisis y compartan sus reflexiones en comentarios. El USS Gravely, designación DDG-107, fue el primer buque en hundirse a las 3:34 de la madrugada. Este destructor clase Arleigh Burke Flight 2A desplazaba 9.300 toneladas y portaba el sistema de combate Aegis completo. Comisionado en 2010, su costo original fue $1.800 millones, pero reemplazarlo hoy costaría $2.200 millones. Esa cifra no incluye los sistemas de combate, la carga de armamento, ni las décadas de preparación operacional invertidas en su tripulación. 23 misiles Nasser impactaron su casco, penetrando bajo la línea de flotación y desbordando su capacidad de control de daños en 11 minutos. El Gravely representaba la columna vertebral tecnológica de la defensa antiaérea de cualquier grupo de combate estadounidense desplegado en la región. Su pérdida no es simplemente financiera, es una herida estructural en la arquitectura defensiva de la Quinta Flota estadounidense. El USS Monterrey, designación CG-61, se hundió 13 minutos después, llevándose consigo una capacidad que no puede reemplazarse en décadas. Este crucero clase Ticonderoga fue comisionado en 1994, el mismo año en que Estados Unidos dejó de construir esta clase. Durante 30 años, la Armada estadounidense ha debatido qué plataforma sucederá a los Ticonderoga, sin construir un solo reemplazo operacional hasta hoy. Reemplazar la capacidad del Monterrey costaría entre 3 y 4 mil millones de dólares, con un plazo de entrega de 7 a 10 años. Para la audiencia hispanohablante, imaginen un crucero Ticonderoga como el equivalente defensivo de un portaaviones para cualquier flota desplegada. 19 misiles iraníes penetraron sus espacios de ingeniería, el pañol de armas y el centro de información de combate simultáneamente. Los incendios y las inundaciones resultantes superaron toda capacidad de respuesta de una tripulación entrenada durante décadas para exactamente este escenario. El USS Bataan, designación LHD-5, representó la pérdida más devastadora en términos de capacidad expedicionaria y proyección de fuerza anfibia. Este buque de asalto anfibio clase Wasp desplazaba 40.000 toneladas a plena carga y transportaba 800 marines con todo su equipamiento. Comisionado en 1997, su costo de reemplazo actual con un buque clase América alcanza $3.500 millones. Pero el Bataan no se hundió solo, sino que arrastró consigo 30 aeronaves valoradas en $2.300 millones adicionales. 27 misiles Nasser impactaron su casco, diseñado para operaciones anfibias y no para resistir este nivel de daño estructural concentrado. A las 4:04 de la madrugada, el Bataan desapareció bajo las aguas, llevándose una capacidad de proyección de fuerza irreemplazable. El plazo para construir un reemplazo comparable oscila entre 5 y 6 años en el mejor escenario industrial posible. El inventario aéreo perdido con el Bataan merece un análisis separado porque representa capacidades que simplemente ya no pueden reconstruirse con equivalencia. 14 cazas Harrier AB-8B se hundieron con el buque, una plataforma que ya no se fabrica en ningún lugar del mundo. Reemplazar esos Harriers con cazas F-35B, la única alternativa viable, costaría aproximadamente $1.500 millones adicionales. 8 convertiplanos Osprey MV-22B, valorados en 72 millones cada uno, suman 576 millones en pérdidas aéreas. 4 helicópteros Super Stallion CH-53E
añaden 108 millones, mientras 4 Venom UH-1Y suman 68 millones. El subtotal aeronáutico alcanza 2.300 millones de dólares en activos que requieren años de producción industrial para reemplazar. Cada una de estas aeronaves representaba décadas de desarrollo tecnológico y entrenamiento de tripulaciones, ahora irrecuperables en el corto plazo. El estrecho de Hormuz canaliza entre el 20 y el 25% de todo el petróleo comercializado globalmente cada día. Cualquier interrupción en este corredor marítimo impacta directamente los precios de combustible en América Latina, España y toda economía dependiente de importaciones energéticas. México, Colombia, Chile y Argentina verán los efectos en sus estaciones de servicio antes de que termine esta semana si la situación escala. España, que importa prácticamente todo su petróleo, enfrentará presiones inflacionarias inmediatas derivadas directamente de los eventos de esta madrugada en Hormuz. La conexión entre misiles iraníes y el bolsillo del consumidor hispanohablante no es retórica, es una cadena causal directa e inevitable. Por primera vez en 30 años, el estrecho de Hormuz amaneció sin presencia naval estadounidense operacionalmente capaz de contestar su control. Las implicaciones económicas de este vacío de poder se medirán en puntos porcentuales de inflación energética global durante los próximos meses. La pregunta que define el análisis estratégico de este evento trasciende las pérdidas inmediatas y apunta a una asimetría estructural devastadora. Irán invirtió 25 millones de dólares en 100 misiles Nasser para destruir 13.000 millones en activos navales estadounidenses de última generación. Esa ratio de 520 a 1 significa que por cada dólar invertido por Irán, Estados Unidos perdió 520 dólares. A ese ritmo de intercambio, Irán podría repetir operaciones equivalentes durante décadas antes de igualar el valor destruido en una sola mañana. Pero la pregunta que guiará la siguiente sección es aún más perturbadora para los planificadores del Pentágono y sus aliados. ¿Cómo logró Irán, bajo sanciones internacionales comprehensivas durante décadas, desarrollar esta capacidad con apenas 25 millones de inversión? La respuesta revela una estrategia industrial de defensa que Occidente subestimó sistemáticamente y que ahora redefine el cálculo estratégico global. El misil Nasser representa exactamente lo que los estrategas occidentales temían, pero nunca admitieron públicamente en sus evaluaciones clasificadas. Irán no buscó desarrollar el proyectil más veloz, ni el sistema con mayor alcance operacional disponible en el mercado internacional. Los ingenieros iraníes diseñaron específicamente un arma producible en masa a $250.000 por unidad individual. Para contextualizar esa cifra, ese costo equivale aproximadamente al precio de un apartamento modesto en Madrid o Ciudad de México. La estrategia industrial iraní priorizó cantidad sobre sofisticación individual, volumen sobre precisión quirúrgica en cada disparo aislado. Esta decisión deliberada contradijo todas las suposiciones occidentales sobre cómo las naciones desarrollan capacidades militares bajo sanciones comprensivas. Lo que parecía una limitación tecnológica impuesta por el aislamiento internacional resultó ser una ventaja estratégica calculada fríamente. Las especificaciones técnicas del Nasser revelan una ingeniería optimizada específicamente para explotar vulnerabilidades conocidas de la defensa estadounidense. El misil vuela a entre 3 y 5 metros sobre la superficie del agua durante su aproximación terminal al objetivo. Esa altitud lo mantiene por debajo del horizonte geométrico de los radares de búsqueda superficial hasta distancias críticas. Su buscador de radar activo opera independientemente del sistema GPS, haciéndolo completamente inmune al jamming electrónico estadounidense. La ojiva de 130 kilogramos está diseñada específicamente para penetrar cascos bajo la línea de flotación de combatientes. Múltiples impactos en espacios de ingeniería producen inundaciones que superan cualquier capacidad de control de daños contra destructores. Sin embargo, la verdadera innovación iraní no reside en ningún componente individual, sino en la economía del sistema completo. La asimetría económica fundamental entre ataque y defensa redefine completamente el cálculo estratégico en el Golfo Pérsico moderno. Un interceptor SM-2 estadounidense cuesta $1.500.000, mientras cada misil Nasser cuesta $250.000.
Eso significa que Irán puede disparar 6 misiles ofensivos por cada interceptor defensivo estadounidense, manteniendo paridad de gasto exacta. El interceptor SM-6, la opción más capaz del inventario estadounidense, cuesta $10 millones por unidad individual. A ese precio, Irán puede lanzar 40 misiles Nasser por cada SM-6 que Estados Unidos dispara en defensa. Esta matemática brutal explica por qué 100 misiles iraníes superaron sistemas defensivos valorados en miles de millones de dólares anoche. La ingeniería de costos que produjo esta asimetría no fue accidental, sino el resultado de décadas de planificación industrial estratégica. La operación Cuenta Costera consumió 10 meses de planificación meticulosa antes de que el primer misil abandonara su lanzador. La inteligencia naval iraní rastreó los 3 buques objetivo durante 63 días consecutivos antes de la madrugada fatídica. Los analistas iraníes documentaron patrones de patrulla, velocidades de navegación, geometrías de formación y firmas de emisión radar específicas. Identificaron los intervalos precisos cuando los 3 buques ocuparían simultáneamente la geometría óptima para un ataque coordinado. Embarcaciones de vigilancia, operando bajo cobertura comercial, proporcionaron datos de posicionamiento en tiempo real durante semanas enteras. Aeronaves de patrulla marítima e instalaciones de radar costeras completaron el mosaico de inteligencia necesario para el ataque. Lo que Occidente interpretó como actividad rutinaria iraní era en realidad la fase final de preparación para un golpe devastador. La secuencia del ataque demuestra una coordinación operacional que sorprendió incluso a los analistas más pesimistas del Pentágono estadounidense. A las 2:47, la vigilancia iraní confirmó que los 3 buques ocupaban posiciones óptimas para el ataque. A las 2:56, activos de guerra electrónica iraníes activaron protocolos de jamming contra radares de búsqueda superficial. A las 3:12, 100 misiles Nasser fueron lanzados desde lanchas rápidas y baterías costeras en Qeshm y Bandar Abbas. Los lanzamientos fueron secuenciados en una ventana de 4 minutos, diseñada para producir llegada terminal simultánea contra los objetivos. Esa ventana de 90 segundos de impactos simultáneos fue más corta que el ciclo de engagement combinado de interceptores disponibles. La compresión temporal deliberada garantizó que incluso defensas perfectas no podrían interceptar suficientes misiles para evitar daños catastróficos. El sistema Aegis representa para la audiencia hispanohablante el equivalente naval del sistema de defensa antimisiles más avanzado jamás construido. Protege flotas estadounidenses de la misma manera que los sistemas de la OTAN protegen el espacio aéreo europeo contra amenazas. Esta madrugada, ese sistema enfrentó una prueba para la cual simplemente no fue diseñado ni dimensionado operacionalmente. Los misiles Nasser cruzaron el horizonte geométrico a 22 kilómetros de distancia de sus objetivos designados. A velocidad de aproximación de Mach 0.8, eso tradujo a 52 segundos de advertencia antes del impacto. 52 segundos para detectar, clasificar, generar soluciones de engagement, lanzar interceptores y guiarlos hasta intercepción exitosa. El Aegis funcionó impresionantemente según cualquier parámetro previo, pero falló críticamente ante el volumen de fuego enfrentado. El colapso de las defensas produjo resultados que cambiarán la doctrina naval estadounidense durante las próximas décadas completas. El Gravely interceptó 11 de 34 misiles asignados, recibiendo 23 impactos que produjeron hundimiento en 11 minutos. El Monterrey interceptó 14 de 33 misiles, absorbiendo 19 impactos antes de hundirse 13 minutos después. El Batán, con su sistema Phalanx CIWS diseñado para defensa de punto, destruyó apenas 6 de 33 misiles. A las 4:15 de la madrugada, el comandante de la Quinta Flota emitió la orden de retirada hacia el Golfo. Por primera vez en 30 años, el estrecho de Hormuz amaneció sin contestación operacional de fuerzas navales estadounidenses. Las implicaciones de ese vacío de poder apenas comienzan a manifestarse en los mercados energéticos globales esta mañana. La contabilidad financiera completa que el Pentágono evitará presentar públicamente durante semanas revela una catástrofe presupuestaria sin precedentes en la historia naval moderna. El subtotal de buques perdidos oscila entre 8.700 y 9.700 millones de dólares, dependiendo de estimaciones de reemplazo actualizadas.
Los activos aeronáuticos hundidos con el Batán suman 2.300 millones adicionales en plataformas que requieren años de producción industrial para reconstruir. El armamento perdido, incluyendo 60 misiles SM-6, 120 SM-2 y 40 Tomahawk, representa 1.100 millones en municiones sofisticadas. Los sistemas electrónicos clasificados y equipamiento de guerra electrónica añaden 300 millones que ningún comunicado oficial detallará jamás públicamente. La inversión en entrenamiento del personal naval perdido suma cientos de millones adicionales que los contadores del Pentágono calculan pero nunca revelan. El total de 13.000 millones equivale a la mitad del presupuesto anual de construcción naval estadounidense consumido antes del amanecer. La ratio de intercambio de 520:1 representa una asimetría estructural que redefine fundamentalmente la viabilidad económica del poder naval convencional. Por cada dólar invertido por Irán en esta operación, Estados Unidos perdió $520 en capacidad naval de última generación desplegada. A esta proporción matemática, Irán podría ejecutar 50 operaciones equivalentes antes de igualar el valor destruido en una sola madrugada. El presupuesto militar iraní anual completo equivale aproximadamente a lo que Estados Unidos perdió en 120 minutos esta mañana en Hormuz. Esta ecuación brutal no es una anomalía estadística producida por circunstancias excepcionales, sino la expresión aritmética de vulnerabilidades estructurales documentadas. Documentos clasificados del Pentágono reconocían esta asimetría desde hace años, sin traducirla en cambios de estructura de fuerza operacionales. La pregunta ya no es teórica, porque los 13.000 millones en el fondo del estrecho proporcionan la respuesta empírica definitiva. Los plazos de reemplazo exponen una vulnerabilidad temporal que adversarios de Estados Unidos calcularán con precisión durante los próximos años completos. El Gravely requiere entre 4 y 5 años para su reemplazo con otro destructor clase Arleigh Burke en los astilleros estadounidenses actuales. El Monterrey presenta el problema más grave porque el programa de combatientes de superficie grande carece de sucesor definido para cruceros Ticonderoga. 7 a 10 años representan el plazo optimista para reemplazar esa capacidad de defensa aérea de flota, absolutamente crítica para operaciones. El Bataan necesita entre 5 y 6 años para su reemplazo con un buque clase América en el mejor escenario industrial posible. Durante esos años, cada uno de ellos, la simetría estructural que produjo esta catástrofe permanecerá exactamente en su lugar sin modificación. Irán y otros adversarios observan estos plazos con el mismo interés que los analistas del Pentágono calculan los costos de reconstrucción. Las implicaciones para América Latina y España trascienden el análisis geopolítico abstracto y golpearán directamente los bolsillos de consumidores hispanohablantes. El estrecho de Hormuz controla el flujo petrolero que determina precios globales de energía para economías dependientes de importaciones de combustible. México, Colombia, Chile y Argentina verán incrementos en costos de transporte y combustible antes de que termine esta semana, probablemente. España, que importa prácticamente la totalidad de su petróleo, enfrentará presiones inflacionarias derivadas directamente de la incertidumbre en Hormuz. Cualquier escalada prolongada o cierre temporal del estrecho impactaría inflación, cadenas de suministro y estabilidad económica en toda Latinoamérica simultáneamente. Los 13.000 millones hundidos esta madrugada se traducirán en puntos porcentuales de inflación energética global durante los próximos meses. La conexión entre misiles iraníes y el precio de la gasolina en Ciudad de México no es retórica, sino una cadena causal directa. El precedente establecido esta madrugada resuena con implicaciones devastadoras para otros teatros donde China posee arsenales similares de misiles antibuque. Si esta asimetría de costos existe en el Golfo Pérsico, las implicaciones para el Mar del Sur de China resultan aún más perturbadoras. China posee miles de misiles antibuque con características similares al Nasser iraní, desplegados a lo largo de su costa continental completa. El estrecho de Taiwán presenta geometrías operacionales incluso más favorables para ataques de saturación contra grupos de combate estadounidenses desplegados en defensa. Las cadenas de suministro globales que atraviesan el Pacífico Occidental y de las que depende América Latina enfrentan vulnerabilidades estructurales idénticas ahora demostradas. Semiconductores, electrónicos y manufacturas, que fluyen desde Asia hacia mercados hispanohablantes, dependen de la misma presencia naval cuestionada esta madrugada. Lo que ocurrió en Hormuz es un ensayo general para escenarios que planificadores en Beijing
estudian con atención meticulosa. La respuesta esperada de Washington oscilará entre escalada militar, sanciones adicionales y reconfiguración estratégica de presencia naval en la región completa. El Pentágono minimizará las cifras en declaraciones públicas, mientras las calcula con precisión considerable en foros clasificados donde la honestidad es obligatoria. Posibles respuestas incluyen ataques de represalia contra infraestructura militar iraní, aunque eso arriesgaría escalada regional, con consecuencias impredecibles para mercados energéticos. Sanciones adicionales contra Irán parecen probables, aunque su efectividad histórica para modificar comportamiento iraní ha sido cuestionable durante décadas. La reconfiguración de presencia naval podría implicar retirada parcial hacia el Golfo de Omán o dependencia incrementada de activos aéreos terrestres. Aliados europeos y del Golfo observan la respuesta estadounidense como indicador de credibilidad de compromisos de seguridad en toda la región. Las próximas 72 horas determinarán si Washington escala, negocia o absorbe silenciosamente la mayor derrota naval estadounidense desde la Segunda Guerra. Este enfrentamiento ha demostrado empíricamente una vulnerabilidad estructural en la proyección de poder naval estadounidense que documentos clasificados reconocían, pero que jamás se tradujo en cambios operacionales. Los 13.000 millones de dólares en el fondo del estrecho de Hormuz constituyen la respuesta definitiva a un debate estratégico evitado durante décadas. La era de la supremacía naval estadounidense incontestada en aguas del Golfo Pérsico terminó oficialmente a las 4:15 de esta madrugada. Para la audiencia hispanohablante, las consecuencias se medirán en precios de combustible, inflación importada y reconfiguración de alianzas comerciales durante los próximos años. La pregunta ya no es si la asimetría de costos favorece a potencias con arsenales de misiles antibuque masivos, sino cuánto tiempo tardarán otras naciones en aplicar esta lección. China, Rusia e incluso potencias regionales menores observan Hormuz como el laboratorio donde se probó que los gigantes navales tienen pies de barro. El mundo que amanece hoy es estructuralmente diferente al que existía ayer, y esa diferencia se escribió con misiles de $250.000.